Bienvenidos participantes del Programa Básico de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario a esta nueva sesión en lo que refiere al reglamento del Decreto Legislativo 1095. Como ustedes conocen, este reglamento recién fue publicado este mes de marzo. Entonces, repito, ustedes son el primer curso que recibe esta instrucción y espero que sean difusores en sus respectivas instituciones de este reglamento, que es muy importante, como ustedes lo van viendo a través del curso, eh, temática de derechos humanos, y que en estos momentos venimos desempeñando en apoyo a la Policía Nacional, debe ser difundido para evitar algún problema, ya sea de investigación o un proceso judicial. El sumario de la presente instrucción es primero el título 1 y posteriormente el título 2 del reglamento, ¿no? Se diferencia: en el título 1 habla específicamente del empleo de la fuerza y el título 2 del uso de la fuerza. Como ustedes conocen, o bueno, el empleo de la fuerza quizás sea sinónimo de uso de la fuerza, pero viniendo del decreto legislativo 1095, en el cual enmarcaron que la palabra empleo es específicamente eh, internalizada para derecho internacional humanitario. Entonces, el título 1 de igual manera trata íntegramente del empleo de la fuerza, la actuación de las Fuerzas Armadas en derecho internacional humanitario y específicamente en un conflicto armado interno. Esto es lo que sucede en el BRAE, ¿no? Nos hace recordar íntegramente la normatividad que existe al respecto, ¿no? El, el conocimiento, cumplimiento del artículo 3 común de los convenios de Ginebra, el título 1 del decreto legislativo 1095, ¿no? El protocolo adicional 2 de los convenios de Ginebra, ¿no? Todo lo que concierne a tratados de derechos humanos y derecho internacional humanitario a los cuales el Perú se encuentra adscrito. Dentro del mismo reglamento también hace mención pues a una especie de repetición y recalcan, ¿no? Los principios básicos del derecho internacional humanitario que ya estaban en el decreto legislativo 1095 y que debemos de cumplir en todo momento, ¿no? Y sobre todo cuando exista eh, algún vacío o alguna duda con respecto a alguna orden, alguna acción, perdón, alguna operación, algún acto que se va a realizar, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta estos principios, ¿no? El principio de humanidad, distinción, necesidad militar, limitación y proporcionalidad. Asimismo, no, refiere íntegramente, ¿no?, al empleo de los métodos y medios de combate, ¿no?, dirigidos a los objetivos militares. Sabemos, en las clases anteriores ustedes han visto lo que es un objetivo militar, ¿no? Y así asimismo la finalidad del mismo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver nosotros es eh, por qué, ¿no? ¿Por qué? A qué está dirigida ese empleo de los medios y con qué propósito, con qué finalidad se realizan estos tipos de actos, ¿no? La finalidad sobre todo es disminuir la capacidad de la fuerza hostil, ¿no? Ya sea destruyéndolo total o parcialmente, ¿no? Capturando o neutralizando a los elementos de la fuerza hostil. Y el empleo de métodos y medios de combate están dirigidos íntegramente a objetivos militares, ¿no?, para destruirlo total o parcialmente, capturarlos o neutralizarlos. Quizás
A título personal, yo difiero esa palabra destruir porque siempre ha sido cuestionado ese elemento. Para mi criterio, no sé, posteriormente haya una salvedad, debería ser neutralizar o doblegar, ¿no? Pero la palabra destrucción dentro de una normatividad es un poco este, fuera de lugar, ¿no? Amén que vamos a actuar no solamente objetivos militares, son bienes o instalaciones, ¿no? Son personas, ¿no? Entonces, por eso es que quizá habría esa, esa pequeña observación, ¿no? Asimismo, tenemos, ¿no? La conducción de las operaciones, ¿no? Siempre debe de observar el respeto a la población civil, ¿no? A los bienes de carácter civil, ¿no? El respeto a aquellos que dejaron de participar, ¿no? En un conflicto armado interno, sobre todo, ¿no? Al hecho de respetar a aquellos que han sido detenidos, a los detenidos, a aquellos que han sido capturados, que se encuentran ya bajo la tutela, la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, no causándoles daño a su integridad ni a su vida, porque estas personas merecen un respeto y hay normas que así lo manifiestan. Asimismo repite también lo que corresponde al decreto legislativo 1095 cuando define lo que es un grupo hostil, ¿no? Eh, es un grupo tiene una mínima organización, ¿no? La capacidad de enfrentar al Estado en forma prolongada, ¿no? Y por un tiempo, ¿no? Por medio de armas de fuego, realizando operaciones militares, emboscadas, ataques a instalaciones militares, etcétera, etcétera. También el reglamento habla sobre los objetivos militares, ¿no? Y prácticamente los señala, ¿no? Son áreas, complejos, infraestructuras, sistemas, equipos y capacidades militares, ¿no? Que contribuyan a la acción del grupo hostil, ¿no? Y cuya destrucción, captura o neutralización ofrezca una ventaja militar, ya sea en parte nuestra o en parte de las fuerzas hostiles. Esto es lo novedoso y en buena parte resulta fundamental en este reglamento, el targeting, ¿no? El targeting que en algún momento o nosotros quizás haciendo una traducción de esta palabra significaría focalizar, determinar el objetivo, el targeting, ¿no? En el tema, desde el punto de vista militar, y que lo define como un proceso continuo que consiste en seleccionar, priorizar y aprobar los objetivos militares para aplicar la fuerza posteriormente, sincronizándolo con el empleo de otras acciones. Al respecto, pues, la base del targeting siempre están dadas en dos principios del derecho internacional humanitario: la necesidad militar, ¿no? El hecho que tengamos que realizarlo, la proporcionalidad del ataque y de acuerdo también siempre a la capacidad operativa que en esos momentos se cuente. El targeting no solamente involucra a nivel táctico, involucra hasta a nivel estratégico militar. Entonces, en todos los niveles se debe de establecer y se debe de tener una, un conocimiento de esta actividad que nos, que nos va un poco a limitar muchas veces nuestras operaciones, pero eso lo hacen en salvaguarda ya sea de bienes o de personas o por algún tema que pueda ser conocido por las autoridades superiores y que nos pueden restringir en algún momento nuestra actuación. Si nosotros quisiéramos obtener un poco más de conocimiento o ver el tema del targeting, les recomiendo, hay una película
Ojos en el cielo, Eyes in the Sky, una película donde de verdad se ve al asesor jurídico operacional trabajando de la mano con el jefe de operaciones y yendo a calcular prácticamente el daño que va a ocasionar el lanzamiento de un proyectil hacia una zona donde se encontraban fuerzas hostiles y qué daño iba a ocasionar de repente al lanzar este proyectil y, y poder ocasionar un daño colateral para los norteamericanos, daño incidental para el DIH a algunas personas que se encontraban en la periferia. El Target tiene una serie de fases para su ejecución: la formulación de objetivos, el determinar una investigación, validación, nominación y priorización de los objetivos militares, cuáles van a ser, el análisis de los efectos deseados, qué va a suceder si disparo o no, antes, un análisis antes, qué sucedería al después de realizar una acción, de realizar el uso de la fuerza. Asimismo, la decisión del comandante y asignación de medios para ejecutar el ataque, porque no se trata de emplear cualquier medio. Y el planeamiento y la ejecución del ataque debe ser minucioso y siempre evaluar, en todo momento evaluar. La autorización para el ataque a un objetivo militar seleccionado dentro del targeting debe estar previamente identificado, o sea, señalado, descrito, analizado e identificado, porque si no va a dirigirse a otros individuos, a otros medios o de repente al lugar que no deseáramos y va a causar daños a personas o a bienes que no tienen no están relacionados con las fuerzas hostiles. Así, el objetivo militar debe contribuir al cumplimiento de la misión y prácticamente a eh, neutralizar al oponente. La neutralización o destrucción total o parcial del objetivo militar eh, siempre nos va a dar a nosotros una ventaja militar, por eso es que no necesariamente significa vamos a obtener esto, sino aparte de obtener una ventaja, ¿qué, qué es lo que paralelamente a esto podría ocasionar esta acción? Las reglas de enfrentamiento, y ya lo vamos a ver en la clase siguiente, las reglas de enfrentamiento son aquellas que se van a formular cuando estamos haciendo empleo de la fuerza, es decir, en derecho internacional humanitario, y deben de permitir el daño incidental, debe estar descrito ahí que ante una situación de esta podría darse el caso de que se podría disponer o ordenar que se ejecute tal o cual acción, siempre y cuando el daño no sea más grande que la ventaja que vamos a obtener. Hablamos del daño incidental para el derecho internacional humanitario. Para los norteamericanos el término daño incidental le llaman daño colateral y es lo que mayormente estamos familiarizados todos. Y es la consecuencia no intencionada de alguna operación militar o de algún acto que desarrolle alguna persona, algún militar y que puede ocasionar daños a personas, a bienes. Ese es el daño incidental. Y para eso existen ciertos parámetros para hacer una estimación del daño incidental en lo que se puede ocasionar. Por ejemplo, no tener certeza razonable respecto que el objetivo a ser atacado constituye un objetivo legítimo, ¿no? Imagínense
De repente no es un objetivo que nos va a hacer alcanzar alguna ventaja, resulta innecesario. La existencia, esto es lo más importante, la existencia de posibles afectaciones a personas y bienes protegidos, incluso al medio ambiente. O sea, el hecho de realizar una acción puede causar este tipo de problemas y eso es lo que debemos de tener en claro. Estimar qué puede suceder es como hacer una predicción. ¿Por qué? Porque una vez realizado ya algún acto de esta naturaleza, obliga a que esto, el que ha dispuesto o el que ha ejecutado sean responsables si existe alguna infracción al derecho internacional humanitario. Asimismo, tendríamos que ver la disponibilidad, si existe disponibilidad de otros métodos, perdón, de otros medios o si existe algún otro medio de combate para no realizar o no actuar de la manera que vamos a hacerlo y que cause menor daño. Entonces, esos, y aparte de evaluar, ¿no?, si los daños incidentales son excesivos, eso es lo primordial cuando vamos a realizar este tipo de acción. La finalidad del daño incidental es la mitigación, mitigar, que tratar de que sea el mínimo posible de daño el que ocasionemos en cualquier acción. Existen ciertos requisitos obligatorios que deben de tener en los documentos operativos que se formulen para este tipo de operaciones, cuando haya el empleo de la fuerza. Debe hacerse un listado de los objetivos militares a ser atacados y aquellos que también no. Ese listado debe encontrarse en la regla de enfrentamiento. Debe haber un anexo legal en la cual el, el abogado jurídico operacional, ¿no?, el asesor jurídico operacional, eh, haga un estudio, ¿no?, un pronunciamiento, ¿no?, ya sea si le han ordenado o no le han ordenado, de lo que podría ocasionar para las fuerzas el realizar tal o cual acción. La operación jurídica del asesor jurídico operacional siempre debe estar basada con relación al derecho operacional, es decir, de acuerdo en este caso al derecho internacional humanitario y a las normas, tratados que el Perú haya firmado con respecto a esa rama del derecho. La decisión final siempre de atacar a un objetivo militar va a ser del comandante, siempre, ¿no? Siempre el comandante y quien va a ser el responsable de la operación, porque muchas veces el asesor jurídico puede decirle yo le recomiendo que no se haga. Bueno, pero el comandante él es el responsable prácticamente, puede decir que se haga. Pero al final ya el asesor jurídico operacional le ha puesto en conocimiento lo que podría ocasionar en una acción de esa naturaleza. Ahora pasamos al título 2, el título 2 de este reglamento rápidamente, haciendo un repaso porque es muy largo a veces de poder discutir estos temas. Y tenemos el título 2 y aquí necesariamente en el uso de la fuerza ya estamos actuando en derecho internacional de los derechos humanos. Aquí la normatividad vigente van a ser pues el código, la Constitución Política del Perú, el documento más, la norma de normas, la que prácticamente regula todo el ordenamiento jurídico del Estado peruano. Tenemos el título 2 o 3 del decreto legislativo 1095, los principios básicos del uso del arma, de la fuerza y arma de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el código de conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley,
los tratados de derechos humanos, ¿no? Firmados por el Estado, el principio de legalidad, necesidad, proporcionalidad y en los niveles del uso de la fuerza. Eso prácticamente, toda esa información que ya está en el decreto legislativo 1095, lo vuelven a repetir, lo vuelven a reiterar en este reglamento. Aquí aparece un acápite sobre el uso del arma de fuego y vamos a que el uso del arma de fuego, ustedes saben que es excepcional, solamente cuando esté en peligro la vida, la integridad de una persona o de terceros, o exista un peligro inminente, ¿no? Que cause daño a la vida, a la integridad. Entonces, eso, el uso del arma de fuego, debemos de internalizar profundamente que en derechos humanos es excepcional. Asimismo, en este reglamento habla sobre algunos procedimientos para el uso del arma de fuego. Cuando uno va a hacer uso del arma de fuego, debe empuñarlo preventivamente y identificarse. Soy tal, 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 voy con aplomo y de tal manera que eh, la población o el individuo al cual se están dirigiendo, ¿no?, sepa de quién se trata, dándole una clara advertencia que al final ellos desconocen si van a hacer uso del arma, pero que vean la intención ante cualquier eventualidad de que ustedes están en condiciones de actuar, ¿no? Si depone la actitud, lógico, lo controlan, lo inmovilizan y lo conducen inmediatamente, de acuerdo a procedimientos, al Ministerio Público o a la Policía Nacional. Y lógico, entregar a esta persona con el acta respectiva de que se encuentre en buen estado de salud. Y en cambio, si no, no colabora, se muestra violento y existe un riesgo letal inminente para nosotros o para nuestros efectivos, ¿no? En ese caso se le hará un disparo, pues, a una parte del cuerpo en la cual nos permita controlarlo posteriormente. No necesariamente es eh, hacer un disparo para que muera, no, 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 eso no. Por eso es que hay ciertos problemas en el fuero común, en este caso con policías, porque directamente han disparado a matar, y no es el hecho, ¿no? Entonces, esto es eh, lo que concierne al uso del arma de fuego. Eh, el planeamiento de las acciones militares es quizás un poco más difícil que el planeamiento de operaciones militares, porque en el planeamiento de operaciones militares se reúnen puros militares. Aquí se va a trabajar con la Policía Nacional y con otras instituciones, entonces se ven establecer y aclarar las líneas de mando, relaciones de comando, responsabilidades, sobre todo en inciso 2, cuando actuamos, nosotros tenemos el control del orden interno y la Policía Nacional actúa subordinada a las Fuerzas Armadas. Eh, la misión siempre va a ser sustentada, ¿no?, en la apreciación de inteligencia y en la logística con que se cuente en ese momento. Y hay que especificar todo este tema esto, en las reglas de uso de la fuerza. Teníamos que la regla de enfrentamiento es para derecho internacional humanitario, en este caso para derechos humanos es las reglas del uso de la fuerza. Hay que detallar medidas a fin de preservar la vida, la integridad de las personas y evitar el daño. Y lo más importante del planeamiento, debe existir un anexo legal que incluya una evaluación jurídica escrita del asesor jurídico operacional. Los contenidos del dispositivo legal que autorizan el uso de la fuerza
lo realizan mediante decreto supremo, cuando es el caso del inciso 2, inciso 3, en zonas declaradas en estado de emergencia con el control del orden interno por las Fuerzas Armadas, y en el inciso 3 cuando habla de zonas declaradas en estado de emergencia pero bajo el control del orden interno de la Policía Nacional para casos de OSPI. En ese caso se formula un decreto supremo. Y para el caso de el apoyo a la Policía Nacional en zonas no declaradas de estado de emergencia, de acuerdo al inciso 4 y 5 del reglamento, para ese caso solamente se necesita una resolución suprema. Asimismo, para el caso, para el inciso 4 y 5 del artículo 3, también existen las normas especiales. Eh, Hay lugares en los cuales esto va a ser un poco difícil a veces por el tiempo, el que se le se, de- como dice el decreto legislativo de 95, que la policía tiene que solicitar la autoridad política hasta que llegue al ministro del Interior, y el ministro del Interior solicite al presidente, y el presidente autorice la actuación de las Fuerzas Armadas. Si existe alguna emergencia, el personal militar tomará coordinación, ¿no?, con el miembro de la Policía Nacional, y por su canal de comando tratará de hacer llegar la necesidad que tiene la Policía Nacional al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a fin de que eh, este haga conocimiento al Ministerio de Defensa, al presidente, y el presidente autorice vía resolución suprema su actuación. Eso es todo por esta segunda sesión, y nos vemos en la sesión de la noche. Muchas gracias.